Bill Hader es una de las figuras más complicadas y con un amplio catálogo de la comedia moderna, siendo uno de los escritores más conocidos. Claro, estoy hablando de South Park no solamente por haber sido famoso en el año 2017 cuando interpretó a Richie en la saga de Eso el Payaso. Me quedé pensando un poco sobre la importancia de este escritor, además de ya haber dedicado un video al que considero el peor escritor con David Goodman. Este último es uno de los peores, por no decir el peor escritor de South Park, que al tener una visión completamente diferente a Trey Parker y Matt Stone. En el video platiqué de su paso por la serie y el cómo intentó sabotear South Park en la segunda temporada a tal punto de ser despedido de la misma. David Goodman fue un ejemplo de nepotismo en la serie al solo ser escritor por su amplia amistad con Trey Parker desde la Universidad de Colorado. Les recomiendo ir a ver ese video para que conozcan un poco de la historia de la serie y no solamente curiosidades de episodios como suelo subir. De aquí viene el tema de este video, pensando en hablar de un gran escritor como lo es Bill Hader para haber cubierto ambos lados de la escritura. Bill Hader se hizo conocido por sus sketches en Saturday Night Live Show, donde colaboró por 8 largos años, incluso llegando a nominaciones. Su reciente trabajo como guionista y director en Barry, además de su trabajo como actor de voz en series de animación, lo hicieron escalar a la fama. Sin embargo, lo que en ese entonces era que Bill Hader escalara a niveles enormes fue su gran amistad que lo llevó a ser uno de los guionistas de South Park. La serie ha tenido numerosos guionistas, teniendo un equipo de trabajo ampliamente calificado, habiendo casos como los de él que destacaron. Vernon Chapman es otro de los escritores de la serie que es muy conocido por ser la voz de Toallín, además de tener una historia peculiar con la serie. A finales de los años 90, South Park ya era el fenómeno de la televisión, mientras que Trey Parker y Matt Stone se encontraban buscando talentos. Es aquí donde Vernon estaba en el lugar adecuado en el momento adecuado, siendo una época oscura en su vida al estar prácticamente desempleado. Él se encontraba trabajando en The Chris Rock Show, por lo que fue llamado para colaborar después de haber sido recomendado por el mismísimo Chris Rock. Para el año 2000 se volvería uno de los escritores de la serie y tan solo un año después ayudó a la creación de Toallín, incluso siendo la voz oficial. La carrera de Bill Hader en televisión comenzó en la comedia improvisada y la producción de películas hasta que en 2005 fue descubierto por Lorne Michaels. Al integrarlo al elenco se consolidó como uno de los talentos más versátiles del programa gracias a personajes como Stefan y sus inigualables imitaciones de celebridades. Durante su tiempo en Saturday Night Live Show, Hader no solamente actuó sino que también se involucró profundamente en la escritura de todos los sketches. Su fascinación por la narrativa y la sátira, especialmente aquella que aborda temas políticos y culturales, fue importante para su acercamiento a la serie. Y claro, sabemos que South Park es una serie que desde los inicios mezcló el humor absurdo con una crítica social muy bien detallada. Desde siempre, South Park se ha considerado como una serie controversial en la televisión, teniendo la incorporación de estrellas como Bill Hader. Su incorporación logró que su ingenio y experiencia diera pie a muchos de los episodios más memorables de la serie, además de ayudar a los nuevos talentos. Su trabajo como tal empezó en la década de los 2000, justo en el momento en que Bill Hader estaba dejando su etapa en Saturday Night Live. Es aquí donde comenzaría a tener pequeños cameos como consultor de escritura para South Park, pero nada de forma oficial, solo haciendo apariciones especiales. Fue aquí donde un encuentro casual le dio paso a una colaboración que le cambiaría la vida, teniendo su conexión con South Park. La historia comienza en un encuentro entre Matt Stone y Bill Hader cruzándose en Los Ángeles, de una forma inesperada al estar con una película. Mientras grababan la película de Forgetting Sarah Marshall en el año 2008, Matt Stone se encontraba en el lugar del rodaje, por lo que se formaría esta conexión. Matt Stone lo invitaría a un retiro de guionistas de South Park que se llevaría a cabo en Seattle, básicamente una fiesta por toda una semana. El concepto del retiro de guionistas de South Park era sencillo, siendo pasar una semana entera generando ideas para futuros episodios. Además de muchas actividades como visitar museos, mucha fiesta y demás actividades para debatir sobre la serie mucho más tarde.
tarde, cosa que no ocurría del todo. Cuando Bill Hader fue invitado por el mismo creador de South Park a este retiro, aceptó de inmediato por la misma razón que era muy fanático de la serie. La invitación de Matt Stone era diciéndole que tendrían un retiro por una semana, estando en hoteles de lujo, almorzar, ver museos y después cenar. El viaje marcaría el inicio de la colaboración de Bill Hader y el equipo de South Park, dejando a relucir que el humor que encajaba perfecto con la serie. A pesar de haber ocurrido todo esto en el año 2008, no fue hasta 5 años después que Bill Hader dejaría oficialmente Saturday Night Live Show. Bill Hader colaboraba parcialmente hasta que Parker y Stone vieron la oportunidad de contratarlo a tiempo completo para la escritura de la serie. La participación de Bill Hader comenzó al año siguiente en la temporada 17, siendo parte importante para la trilogía de la guerra de consolas. Otro factor fue que uno de los escritores principales de South Park había renunciado recientemente para irse a otro programa, escritor que sinceramente desconozco. Al tener esta vacante decidieron que no pasara por todos aquellos filtros, dejándolo casi como una mano derecha al momento de escribir la temporada. Según Bill Hader, el haber pasado años en Saturday Night Live y después llegar a South Park fue un ambiente completamente nuevo y muy refrescante. Al inicio Bill Hader decía que todo era muy sencillo, llegando a las 9 de la mañana y para el mediodía el trabajo ya estaba prácticamente terminado. Realmente Bill Hader no escribió ningún episodio, siendo realmente un consultor de escritura con Trey Parker debatiendo ideas mientras Parker hace magia, por lo que siendo reconocido como guionista consultor en varios episodios, terminó por ayudar a dar forma al contenido y aportando nuevas perspectivas. Trey Parker y Matt Stone, conocidos por ser extremadamente meticulosos con el control creativo del programa, encontraron en Bill Hader una mente con la que congeniaban, siendo el momento en el que Bill Hader empezaría a destacar dentro de la escritura de South Park sin haber pasado por todos los filtros. Uno de los primeros trabajos memorables de Bill Hader como escritor fue con el mítico episodio de las varitas de pescado de la 13ª temporada. Alguien que no solo entendía su tipo de humor, sino que también podía agregar nuevas perspectivas, ideas absurdas y giros inesperados de tramas. Un episodio donde Cartman y Jimmy inventan un chiste tan gracioso y original que se hace popular con facilidad, siendo su idea la burla a Kanye West. La influencia y el humor de Bill Hader fue crucial para el episodio, considerado como uno de los más emblemáticos de la serie, conectando con el estilo. Bill Hader es el verdadero creador del chiste de las varitas de pescado, uno sencillo pero con una perfección que de inmediato se volvió un ícono. Bill Hader también aportó ideas para varios episodios especiales, incluyendo arcos narrativos complejos como los que abordan temas de videojuegos. Otro de los grandes trabajos de Bill Hader fue con el episodio de Asociación de Bebés Crack en la temporada número 15, siendo su idea todo lo que tiene que ver con Cartman. Bill Hader tuvo la idea y enfatizó mucho que Cartman tuviera toda su asociación para satirizar la explotación de los atletas con la NCAA. Su capacidad para improvisar y su trabajo en la comedia fueron útiles para pulir todos los diálogos, imaginando reacciones absurdas y aportar dinamismo a los guiones. Aunque a Bill Hader no se le atribuye en muchos episodios, es evidente que su presencia continuaba siendo importante para la evolución de la serie. Aunque no siempre se está claro qué episodios fueron escritos directamente con él, se sabe que colaboró en el proceso creativo de varios guiones clave. La gente dentro de South Park Digital Studios comentaba que Bill Hader era demasiado bueno al encontrar el punto exacto donde lo grotesco se vuelve hilarante, además de encontrar el punto donde lo hilarante también se convierte en una crítica social, siendo el objetivo de South Park. Además de todo el trabajo como guionista, Bill Hader ha sido actor de voz para la serie en un par de episodios a lo largo de sus temporadas. Uno de sus trabajos fue como el granjero de los episodios de Te estás volviendo viejo de la temporada número 15, donde ayudó muchísimo a Trey Parker. Es un episodio que habla del agotamiento laboral y de la vida de Trey Parker, siendo trabajo de Bill Hader el aportar ideas y motivación suficiente. Otro de sus trabajos fue en la temporada 17, en su debut haciendo una imitación de Alec Baldwin, en el primer episodio de esta misma temporada. Uno de sus últimos trabajos fue con la temporada 19 al interpretar al locutor de noticias en uno de los últimos episodios de esta gran temporada. Con voces incidentales en personajes secundarios o aportando ideas para tramas principales, Bill Hader le dio un gran toque a South. Bill Hader fue de los principales motores de Saturday Night Live Show durante sus años trabajando, siendo un hombre grande en la industria. El estilo que le dio al programa fue algo que terminó de explotar cuando sus ideas eran muy bien recibidas por Trey Parker y Matt Stone.
Stone. A pesar de no ser un miembro permanente del equipo de la escritura, su participación fue especialmente destacada entre las temporadas 12 hasta la número 17. La influencia de Bill Hader en South Park no es tan visible como un cambio radical del tono del show que sigue y seguirá siendo escrito por Trey Parker. Sus diálogos serán más rápidos, humor más autoconsciente y metareferencias que recuerdan mucho a las estructuras de Saturday Night Live Show. La etapa de Bill Hader en South Park llegó a durar relativamente poco, pero todo su trabajo destacó tanto que South Park le terminó quedando corto. Algunos de sus episodios donde fue consultor y creador de ideas son de los más recordados, como el de las varitas de pescado. En la sala de guionistas o en el micrófono aportó un gran humor a la serie que sigue replicándose a día de hoy con todo lo que logró enseñar. Durante su tiempo en la serie, South Park comenzó a experimentar con arcos narrativos más largos y serializados, como se ve en las temporadas 18 en adelante. Si bien Bill Hader no fue el creador de esta evolución, su experiencia como narrador ayuda a que los creadores pensaran en historias más allá de episodios autoconclusivos. Además, su habilidad para analizar las tendencias se perfeccionó en Saturday Night Live Show, que le permitió aportar ideas hacia la sátira más reciente y mucho más actual. Es decir, Bill Hader tenía una facilidad para poder meterse en las tendencias que estaban en la actualidad y poder plasmarlas en South Park de una forma más orgánica. El trabajo de Bill Hader en South Park es un ejemplo de alguien creativo que puede llegar a cambiar las cosas para bien en una serie que ya está consolidada. Aunque Parker Stone sigue siendo las mentes maestras de South Park, la aparición de Bill Hader durante años fue un potenciador. De no ser por Bill Hader, no se habría experimentado al 100% la era del director PC a partir de la temporada 19 de la serie. Su trabajo en South Park lo ayudó muchísimo en su portafolio, creando otros proyectos más grandes y personales como Documentary Now. Es un gran artista que marcó una etapa diferente para él y para South Park, siendo homenajeado a día de hoy como una etapa de la evolución. Ahora bien, muchos se pueden preguntar el que si South Park significaba tanto para él, ¿por qué terminaría por abandonar South Park? Bill Hader ya había empezado a crear y a desarrollar intereses más grandes que la escritura como director y como creador, queriendo ser más reconocido. En lugar de continuar con la serie, Bill Hader decidió crear sus propios proyectos desde cero, creando una serie que lo llenó de críticas favorables. En 2018 crearía una serie de nombre Barry, una comedia de humor negro para HBO que co-creó, escribió, dirigió y además la protagonizó. Una mezcla entre comedia, drama, violencia que se mira muy influenciada por su trabajo en Saturday Night Live Show y su experiencia con South Park. Bill Hader había trabajado para la serie desde el año 2008 con la temporada número 12 hasta la número 17, 5 años después, donde ya era reconocido. Un año después, en 2014, su nombre dejaría de aparecer en un par de episodios hasta el año 2015, donde se marcaría su salida formal de la serie. Sin embargo, Bill Hader volvería esporádicamente para colaborar o simplemente ser amigo del equipo y hacerlo por mero amor y cariño a la serie. Después de todo, colaborar en un solo episodio de la serie solo significaría 1 o 2 días a la semana, dependiendo de qué tantos episodios quisiera. Sumado a esto, en los últimos años, Bill Hader ya estaba involucrándose en otros proyectos después de haber explotado su faceta como actor en Super Cool. A pesar de lo bueno de South Park, la serie sigue siendo famosa por hacer episodios en solamente 6 días, algo que suena impresionante. Sin embargo, también es algo que resulta extremadamente agotador por donde lo quieran ver, con un proceso de trabajo muy intenso y agenda llena. Durante los años que Bill Hader estuvo trabajando con South Park, las temporadas contaban con 14 episodios, lo que se resumiría en unas 14 semanas de trabajo. Tomando en cuenta las semanas donde había descansos de producción, estamos hablando de aproximadamente 4 meses dedicados a la serie al año. En un ambiente laboral como lo es el cine y la televisión, el tener 4 meses al año congelados para una serie significa mucho tiempo perdido. Tiempo perdido en el sentido de que tienes que rechazar muchas cosas para seguir cumpliendo. No me refiero a tiempo perdido en el mal sentido. Con Bill Hader creciendo más en el espectáculo, es obvio que entre su familia, tiempo libre, otros trabajos, haya tenido que decirle un adiós a la serie. A pesar de que Bill Hader admiraba la energía creativa y rápida de South Park, sigue siendo un proceso muy intenso, priorizando su propia carrera.
Cabe aclarar que, a diferencia de David Goodman como el peor escritor en la historia de South Park a mi punto de vista, Bill Hader dejó la serie en buenos términos. Él no dejaría la serie por peleas o tener conflictos internos con el resto del elenco, declarando en muchas ocasiones él cómo admira a Trey Parker y a Matt Stone. Cuando Bill Hader ganó premios por Barry, mencionó que trabajar con South Park le enseñó mucho sobre cómo estructurar la comedia, además de mantener su propio tono claro en medio de mucho caos y, lo más importante de todos, siendo el poder escribir para tu serie bajo presión. También ha declarado que sigue en contacto con Trey Parker y Matt Stone de vez en cuando, mencionando que está abierto a volver a colaborar si se da el tiempo. De sus últimos trabajos en South Park llegarán con la temporada 21 de la serie, en donde se hicieron parodias y referencias a su trabajo en la película de eso. Llegó a tener breves apariciones en las siguientes temporadas después de su salida de la serie, incluso llegando a volver a dar voz a personajes incidentales. Bill Hader dejó South Park de forma formal alrededor del año 2014 y 2015, pero continuó trabajando hasta el año 2017, hasta donde se conoce. Su salida, aunque triste para la escritura, fue bastante amistosa y muy lógica al pensar en sus propias oportunidades después de haber aprendido mucho en South Park. Absorbió mucho conocimiento con la serie de una forma narrativa como uno de los programas más grandes de la televisión animada, dando el siguiente paso. Lo mejor de todo es que hasta la fecha sigue agradecido con Trey Parker y Matt Stone por la oportunidad, con las puertas abiertas a futuras colaboraciones. Él se sigue expandiendo con otros proyectos que van desde las adaptaciones de libros hasta series basadas en hechos reales, mostrando todo su intelecto. Algunos de sus proyectos actuales son como la serie de HBO que se centra en los eventos de Johnstown, hablando del crimen de 1976. Y aunque no tiene fecha de estreno clara, la serie promete ser una versión bastante fiel y profunda, además de respetuosa con los eventos históricos. Algo de su trabajo como actor de voz viene con la nueva adaptación de El Gato, la película que saldrá en febrero del año 2026. Una película que se trata de la segunda adaptación de libros del Dr. Seuss como parte del nuevo universo donde sus libros llegarán al cine. Además que, al haber terminado su serie de Barry en 2023, ha expresado en entrevistas que la serie lo ayudó a ver temas más profundos y complejos. En enero de este año 2025, durante los incendios forestales de Los Ángeles, Bill Hader ofreció su ayuda para un equipo de noticias para cubrir toda la emergencia. Esta fue una noticia en Estados Unidos donde se demostró que es capaz de involucrarse en situaciones que ayuden al mundo de forma pacífica. Y aunque han habido escritores de South Park que han estado desde el comienzo, el trabajo de Bill Hader es uno de admirar al innovar en muy poco tiempo. No olvides seguirme en redes sociales, yo soy David del canal de Stupid Punks y nos veremos hasta la próxima. Chao.